Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera, en oración, a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos, y prepararles así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo». Pero Zacarías replicó: «¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo, y mi mujer también es de edad avanzada». El ángel le contestó: «Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mi palabra, que se cumplirá a su debido tiempo». Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: «Esto es obra del Señor, por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí». Palabra del Señor. Hoy nos hablas de tu tío Zacarías, casado con Isabel, prima de tu madre. Era sacerdote, un hombre justo y gran conocedor de la ley y las tradiciones. Ambos vivían ejemplarmente, pero no tenían hijos al ser Isabel estéril. Además, ya eran ancianos. Un día Zacarías, cumpliendo su turno como sacerdote, entró en el santuario para ofrecer incienso y, sin esperarlo, se le apareció un ángel, ante lo cual se llenó de temor. El ángel le pidió no tener miedo y le dijo que su oración había sido escuchada. Y entonces le dio el regalo más grande que podría haber recibido: la noticia de que su esposa estaba esperando un hijo. Este hijo llenará de gozo no solo a su familia, sino a todo el pueblo, pues se llenará del Espíritu Santo y convertirá a muchos para el Señor. Zacarías, entre emocionado y con algo de incredulidad, le dijo al ángel: «¿Cómo podré estar seguro de esto? Soy viejo y mi mujer también es avanzada en edad». Y el ángel le dijo que se quedaría mudo por no haber creído en sus palabras. No es fácil imaginar esta situación que desafía todas las leyes naturales. Tu tío Zacarías no supo qué pensar. Quería creer, pero la evidencia era tan fuerte. Pero más el ángel Gabriel, que tenía como misión manifestar la fortaleza de tu padre. Y aquí no puedo dejar de comparar esta respuesta con la que dará tu madre 6 meses después. También Gabriel, también un anuncio increíble, inesperado. La respuesta fue casi igual que la de Zacarías, pero la de tu madre venía movida por la fe. ¿Cómo será esto? No conozco varón. El tono de tu madre María fue distinto. No era cuestionar, no creer,
sino querer entender el modo que sucederá todo para poder cumplir mejor el anuncio. Es una pregunta de disponibilidad y acogida, de servidumbre a la palabra del ángel. Y yo, ¿cómo respondería a un anuncio tuyo? Más bien, ¿cómo respondo ante tantos ángeles que me mandas cada día para hacerme llegar mensajes tuyos? Mucho que meditar. No quiero responder pronto, quiero acoger como María y responder con ese hágase. Ayúdame, Jesús, a acoger tus mensajes con sencillez y humildad, al estilo de María. Como propósito, te invito a que veas en oración cómo acoges estos mensajes que Dios te manda cada día. Piensa en uno en concreto al final del día y cómo has respondido. La intención de hoy es pedir por todas aquellas mujeres que no pueden concebir, para que Dios, si es su voluntad, les conceda este regalo. También por las mujeres que están esperando un hijo, para que puedan dar a luz sin problemas y abrazar el don de la vida. Y que María, Madre del Anuncio, también nos acompañe y nos ayude a saber acoger todas las gracias que Dios quiera regalarnos a cada uno de nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 19 de diciembre la Iglesia Católica recuerda al Beato Urbano V, pontífice número 200 de la Iglesia Católica. Gobernó entre los años 1362 y 1370 durante una de las épocas más difíciles de la historia de la Iglesia, conocida como el Destierro de Avignon. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia. Zacarías volvió a su casa. Días después, Isabel, su mujer, concibió. Lucas 1:24. El ángel le dijo: Tu ruego ha sido escuchado por Dios. Si Zacarías creía que su ruego sería escuchado, oraba bien. Si no lo creía, oraba mal. Su oración estaba a punto de ser escuchada, y sin embargo dudó. Es del todo correcto que en este momento la misma palabra se alejará de él. Antes oraba para llegar a tener un hijo. En el momento en que su petición fue escuchada, cambió y dijo: ¿Cómo estaré seguro de esto? Porque su boca dudó de su oración, perdió el uso de la palabra. Mientras Zacarías creyó, hablaba. Después que dejó de creer, se quedó mudo. Mientras Zacarías creyó, hablaba. Tenía fe, y por eso hablé. Porque menospreció la palabra del ángel, esta misma palabra se le convirtió en tormento, a fin de que, con su silencio, honrara la palabra que menospreció. Era conveniente que se quedara muda la boca que dijo: ¿Cómo estaré seguro de esto? Para que aprendiera que el milagro era posible. La lengua que estaba desatada fue atada, para que aprendiera que aquel que había atado la lengua podía desatar la suya. Así pues, fue la experiencia la que instruyó a aquel que no había aceptado la enseñanza de la fe. Aprendió que aquel que había cerrado una boca abierta podía abrir un seno cerrado. Meditemos el Evangelio a la luz del Magisterio y Libro de Cielo. Ambos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha
en todos los mandamientos, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de edad avanzada. Zacarías e Isabel representan la santidad del Antiguo Testamento, la fidelidad a la ley. Su esterilidad no es castigo, sino preparación para una intervención extraordinaria de Dios. La esterilidad en la Biblia suele ser el terreno donde Dios planta la semilla de lo imposible. En Libro de Cielo, Jesús explica que la santidad de la ley es una santidad de hacer la voluntad de Dios, pero a menudo limitada por la voluntad humana, que aunque justa, es estéril para generar vida divina por sí misma. La esterilidad de Isabel simboliza a la humanidad que, aun siendo fiel, necesita el fiat divino para dar frutos de vida eterna y sobrenatural que superen el orden natural. Libro de Cielo, volumen 17, julio 25, 1924. La santidad en mi querer no está sujeta a fases intermitentes, sino que debe asociarse al acto continuado del querer eterno, que jamás se detiene, sino que siempre está obrante, siempre triunfante, que siempre ama y jamás se detiene. Así que la santidad en mi querer pone en el alma el sello del obrar de su Creador, cual es su amor continuo, la conservación continua de todas las cosas por él creadas. Jamás se cambia y es inmutable. Quien está sujeto a cambiarse pertenece a la tierra y no al cielo. El cambiarse es de la voluntad humana, no de la divina. Interrumpir el bien es de la criatura, no del Creador. Todo eso sería deshonroso a la santidad del vivir en mi querer, porque ella contiene la divisa, la imagen de la santidad de su Creador. Por eso, sé atenta, deja todos los derechos a la voluntad suprema, y yo iré formando en ti la santidad del vivir en mi querer. La santidad en mi querer, dice Jesús, no está sujeta a fases intermitentes, sino que debe asociarse al acto continuado del querer eterno, que jamás se detiene. Ella contiene la divisa, la imagen de la santidad de su Creador. Jesús en esta lectura define la verdadera santidad, la santidad del vivir en su querer como una continuidad inmutable. Esta santidad lleva el sello del obrar de su Creador, que es un amor continuo y una conservación continua de todas las cosas. El cambiarse y el interrumpir el bien es de la criatura y deshonroso a esta santidad. Donde la santidad de Zacarías e Isabel era estéril, la santidad en el fiat divino es vida, es fecundidad incesante. El punto evangélico describe la vieja alianza con su santidad limitada e intermitente, que solo puede dar a luz a un precursor, Juan el Bautista. La enseñanza en Libro de Cielo eleva esta comprensión al paradigma de la nueva y eterna alianza, donde la santidad es continua, inmutable y fecunda, en la santidad del reino de la divina voluntad.
estamos invitados a dejar todos los derechos a la voluntad suprema para que Dios forme en nosotros esta santidad que jamás se detiene. Debemos pasar de la justicia de Zacarías, buena pero estéril, a la santidad del vivir en el fiat, continua y divinamente fecunda, capaces de generar la misma vida divina obrando en nosotros. Se le apareció un ángel del Señor. Zacarías se turbó y le sobrecogió el temor. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. El encuentro ocurre en el templo, en el lugar del incienso, la oración. El ángel Gabriel trae una respuesta a una oración que, por la edad de ellos, probablemente ya habían dejado de pedir. Dios responde en su tiempo, no en el del hombre. Jesús revela a Luisa que la oración hecha en la divina voluntad tiene el poder de unir, encadenar, vincular indisolublemente al Creador con la criatura, la voluntad humana con la divina. Zacarías, al orar en el santuario, actúa como intercesor. Sin embargo, Jesús, en Libro de Cielo, nos enseña que cuando el alma entra en la voluntad divina, su oración no es solo una petición escuchada, sino una orden divina que pone en movimiento toda la potencia creadora para el bien de la humanidad. Libro de Cielo, volumen 22, julio 16, 1927. Hija mía, cuando el alma reza en mi voluntad, todas las cosas y todos los seres creados ponen atención, suspenden todo, hacen callar a todo, y mientras están todos atentos para admirar el acto hecho en la divina voluntad, siguen todos juntos la plegaria. La potencia de ella llama y se impone sobre todo, de modo que todos hacen la misma cosa. Si se unieran todas las otras plegarias para compararlas con una simple oración hecha en mi voluntad, esta sobrepasa a todas porque posee una voluntad divina, un poder inmenso, un valor incalculable. Yo mismo me siento investido de tal plegaria y como veo que es mi voluntad que reza, siento su potencia que me funde en aquella misma oración. Así que si no se obtienen las gracias por medio de las plegarias hechas en mi voluntad, que es plegaria universal y divina, si la justicia divina no queda aplacada y continúan lloviendo los flagelos sobre la tierra, significa que esa es la voluntad de Dios y que en vez de hacer descender aquellas gracias, hace descender los efectos de ella en las almas. Y si con esta no se obtiene mucho, menos se obtendrá con otras plegarias no hechas en mi voluntad, que no contienen ni potencia divina ni fuerza universal. Jesús nos enseña en esta lectura que si queremos que nuestras peticiones sean escuchadas, debemos dejar de rezar solo con nuestra voluntad humana y entrar en ese reino donde Dios reza en nosotros. Zacarías en el santuario es la imagen del alma que, al dejar el mundo afuera, entra en el santo de los santos de la divina voluntad para obtener lo que es humanamente posible. Zacarías dijo al ángel: ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo. El ángel respondió: Yo soy Gabriel,
por cuanto no has creído mis palabras, quedarás mudo. A diferencia de María, que pregunta ¿cómo será?, Zacarías pregunta ¿en qué lo conoceré?, pidiendo una prueba. Su duda es una resistencia de la razón humana ante la omnipotencia divina. El silencio que se le impone es medicina y castigo. Quien no cree en la palabra de Dios no es digno de pronunciarla. En Libro de Cielo, Jesús enseña que la voluntad humana es la que pone límite a la luz divina. La duda de Zacarías es el acto de su propia voluntad, interponiéndose al fiat anunciado. Jesús explica que cuando el alma no está en pleno acuerdo con su voluntad, los sentidos espirituales se ensordecen o enmudecen. El silencio de Zacarías es la representación del alma que, al no vivir en el querer divino, pierde el lenguaje del cielo y debe entrar en un retiro forzoso para aprender que solo el fiat divino debe hablar en ella. Libro de Cielo, volumen 33, marzo 11, 1934. Mi pequeña hija de mi querer, es verdad que quien no vive en nuestra voluntad la pone en soledad y la reduce al silencio. Tú debes saber que cada criatura es un trabajo nuevo y distinto que tenemos que hacer, y por eso nuevas cosas que decir. Y si no viene en nuestro querer, sentimos que aquella criatura está lejana de nosotros, porque su voluntad no está en la nuestra. Por eso, por parte de ella, nos sentimos solos, impedidos en nuestro trabajo, y si quisiéramos hablar, es como si quisiéramos hablar a los sordos, a los mudos. Por eso, quien no vive en nuestro querer, es nuestra cruz. Nos impide el paso, nos ata los brazos, echa por tierra nuestras obras más bellas, y yo, que soy el Verbo, me reduzco al silencio. Cuando Zacarías pregunta ¿en qué lo conoceré?, antepone su razón y su voluntad limitada a la palabra del ángel, que es portadora del fiat divino. En ese instante se cumple lo revelado en Libro de Cielo. Al no vivir ni creer en la voluntad de Dios, la criatura la reduce al silencio y la pone en soledad. La duda de Zacarías actúa como un muro que lo aleja de Dios, convirtiéndose en lo que Jesús describe como un sordo y mudo espiritual ante el trabajo nuevo que la divinidad quería realizar en él. El silencio físico impuesto a Zacarías es la manifestación externa de un estado interior. Al interponer sus propios límites, su vejez y la esterilidad, él ata los brazos de la gracia e impide el paso a la nueva obra creadora que el Verbo quería pronunciar. Jesús, que es el Verbo, la palabra, se reduce al silencio en Zacarías, porque no encuentra una voluntad fundida en la suya que pueda darle eco. Por tanto, el silencio de Zacarías es el reflejo de la soledad de la divina voluntad, cuando la criatura prefiere su propio juicio, perdiendo temporalmente el derecho a poseer y comunicar el lenguaje celestial de la verdad. Confrontación. ¿Es mi justicia una esterilidad o una fecundidad? ¿Cumplo los mandamientos por deber, santidad humana, o dejo que el fiat de Dios genere en mí actos divinos?
¿Cómo reacciono ante lo imposible de Dios? ¿Pido pruebas como Zacarías, poniendo mi razón por encima? ¿O me abandono al todo? ¿Es posible para Dios? ¿Uso mi palabra para la verdad? Si mi lengua callara hoy, sería porque Dios me está purificando de mis juicios humanos para enseñarme el lenguaje de su voluntad. Estoy atento a las visitas de la gracia en mi deber cotidiano. Zacarías encontró al ángel en su oficio. ¿Busco yo el fiat en mis acciones ordinarias para convertirlas en incienso celestial? Oremos. Oh Santísima Trinidad, te damos gracias por el misterio de tu providencia. Te alabamos porque a través del anuncio a Zacarías preparaste el camino para el precursor de tu divino Hijo. Te pedimos perdón por las veces que, como Zacarías, hemos dudado de tu potencia por mirar nuestras propias limitaciones y vejez espiritual. Gracias, Padre, por el don de la divina voluntad revelado a Luisa Picarreta, que nos enseña que el silencio no es solo castigo, sino el espacio sagrado donde tu fiat puede finalmente ser escuchado. Concédenos la gracia de no ser mudos ante tu verdad, sino de vivir tan fundidos en ti que cada una de nuestras palabras sea un eco de tu querer eterno. Amén. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.